Dicen que el Mahabharat terminó cuando los Pandavas vencieron en Kurukshetra, pero eso no es cierto. La guerra no terminó con la última flecha, sino con el silencio que vino después. El Mahabharat fue una guerra épica entre dos ramas de una misma familia, los Pandavas y los Kauravas, por el trono de Hastinapura. Una batalla tan devastadora que, según los textos, cambió para siempre el destino del mundo antiguo. Miles de cuerpos cubrían el campo. Los reyes estaban muertos, los héroes rotos, y los dioses guardaban silencio. ¿Quién gobernó un mundo lleno de cenizas? ¿Qué pasó con Krishna, con los Pandavas y con el reino que tanto les costó ganar? Porque el verdadero final del Mahabharat no está en la batalla, sino en lo que vino después. La caída de una era, la muerte de los dioses y el inicio del Kali Yuga, la edad de la oscuridad. Hoy te contaré esa parte que pocos conocen, lo que ocurrió después del Mahabharat, el fin de la guerra y el inicio del dolor. La guerra había terminado. El rugido de los carros, los tambores, los gritos, se apagaron. Solo quedaba el silencio, un silencio pesado, lleno de muerte. Los Pandavas habían ganado, sí, pero no había alegría. El campo de Kurukshetra estaba cubierto de cuerpos, amigos, enemigos, hermanos. Yudhishthira, el mayor, miraba aquel escenario con los ojos vacíos. Había cumplido su deber, pero sentía que había fallado como ser humano. Cuando fue coronado rey, no sonrió, no hubo celebración ni orgullo. Había perdido demasiado. Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, todos compartían el mismo vacío. Habían luchado por el Dharma, por la justicia, pero la victoria les sabía a ceniza. Entonces llegó la revelación que quebró lo poco que quedaba en pie. Kunti, su madre, se acercó a ellos con lágrimas en los ojos y les confesó la verdad. Karna, el guerrero al que habían matado con sus propias manos, el enemigo más poderoso, era en realidad su hermano mayor. El silencio que siguió fue más doloroso que la guerra. Arjuna cayó de rodillas. Bhima no pudo hablar. Toda su vida habían odiado a Karna, sin saber que compartían la misma sangre. Esa verdad los destrozó. Yudhishthira sintió que su trono estaba construido sobre el pecado. Desde ese momento, el Mahabharat dejó de ser una historia de héroes y guerras. Se convirtió en una historia de redención. Los Pandavas no buscaban ya gloria, ni poder. Solo querían entender si todo ese sufrimiento había tenido algún sentido. El reinado de Yudhishthira. Con el paso de los meses, el polvo de Kurukshetra se asentó. Yudhishthira fue coronado rey de Hastinapura. Las trompetas sonaron, los sabios recitaron bendiciones. Pero en el corazón del nuevo monarca solo había silencio. Gobernó con justicia, con calma y con una profunda compasión. Cada decisión que tomaba parecía guiada por el deseo de equilibrar el dolor que había dejado la guerra. Los ancianos lo llamaban Dharmaraja, el rey del Dharma, porque nadie antes había mostrado tanta rectitud en el trono. Durante años, el reino prosperó. Los campos volvieron a florecer, el comercio revivió, las artes regresaron. Parecía que la paz había vuelto. Pero los sabios sabían que esa calma era solo la última luz antes del anochecer. Krishna lo había dicho. El Mahabharat no solo fue una guerra, fue el cierre de una era. Con su final comenzaba el Kali Yuga, la edad de la oscuridad. Una época donde el ego reemplazaría al deber, la mentira al honor y la riqueza material al conocimiento espiritual. Yudhishthira lo sabía, por eso trataba de mantener el Dharma vivo en cada acto, en las leyes, en los rituales, en su forma de gobernar. Pero poco a poco notaba que la fe de los hombres se debilitaba. Los jóvenes ya no hablaban del Dharma, sino de poder. Los templos se llenaban menos. Los sabios eran escuchados con desdén. El cambio había comenzado. Aún así, los Pandavas se mantenían unidos. Krishna, siempre presente,
viajaba desde Dwaraka para guiarlos. Su palabra seguía siendo la brújula del reino. Cuando Yudhishthira dudaba, Krishna lo miraba y decía: «Cumple tu deber, aunque el mundo olvide el suyo». Esa frase mantuvo el equilibrio durante años, hasta que llegó el día en que ni siquiera Krishna pudo detener lo inevitable, porque incluso los dioses deben marcharse, y con su partida, el mundo perdería su último rastro de luz, la muerte de Krishna y el inicio del Kali Yuga. El tiempo pasó, el brillo del reinado de los Pandavas empezó a desvanecerse, y hasta Krishna, el guía divino, comenzó a alejarse del mundo de los hombres. Había cumplido su propósito. El Dharma había sido restaurado, pero sabía que no duraría mucho. Su reino, Dwaraka, seguía siendo un paraíso, una ciudad brillante, construida sobre la costa, llena de templos y palacios dorados. Pero bajo aquella belleza se escondía la semilla de la ruina, porque incluso entre los Yadavas, el pueblo de Krishna, el ego había comenzado a crecer. Las disputas, la arrogancia y el orgullo habían reemplazado la devoción. Krishna lo veía con tristeza. Sabía que el ciclo debía cerrarse. Un día, una disputa menor entre los Yadavas acabó en tragedia. Hombres que antes eran devotos se atacaron entre sí, y en cuestión de horas, la gran raza de Dwaraka se había destruido a sí misma. Fue entonces cuando Krishna entendió que su tiempo en la tierra había terminado. Se retiró al bosque, en silencio, solo. Se sentó bajo un árbol y cerró los ojos, como quien acepta el fin con serenidad. En ese momento, un cazador llamado Yara lo vio a lo lejos y confundió su pie con el de un ciervo. Disparó una flecha. Esa herida marcó el final de una era. Krishna, el avatar de Vishnu, el protector del mundo, sonrió antes de morir. No hubo ira ni miedo. Sabía que la muerte no era un final, sino un regreso. Su partida marcó el inicio oficial del Kali Yuga, la era de la oscuridad, donde el Dharma se desmorona y la humanidad olvida su origen divino. El tiempo de los héroes había terminado. El mundo, sin su guía, empezó a corromperse. Poco después, Dwaraka, la ciudad sagrada, fue tragada por el océano. Las olas borraron sus templos, sus calles, sus historias. Solo quedaron las leyendas y una sensación profunda de vacío, como si los dioses hubieran abandonado la tierra. Y mientras el mar se tragaba a Dwaraka, los Pandavas, lejos de allí, comprendían que el final también se acercaba para ellos. La partida de los Pandavas. Cuando los Pandavas supieron que Krishna había muerto, entendieron que su misión en la tierra había terminado. Sin Krishna, el mundo ya no era el mismo. El Dharma se había debilitado, el tiempo de los héroes había pasado. Yudhishthira reunió a sus hermanos y habló con serenidad. Hemos gobernado, hemos cumplido nuestro deber. Ahora es momento de partir. Entregaron el trono a Parikshit, el nieto de Arjuna, último heredero del linaje justo. Le encomendaron mantener viva la llama del Dharma, aun en una era donde la oscuridad ya se extendía por todas partes. Después, los 5 hermanos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, junto a Draupadi, comenzaron su último viaje. Ese viaje se conoció como el Mahaprasthana, el gran camino hacia el cielo. Dejaron atrás palacios, joyas, títulos y riquezas. Solo llevaron consigo la fe, la memoria y la esperanza de encontrar paz. Cruzaron montañas, desiertos y ríos. El frío de los Himalayas los envolvía, pero sus pasos eran firmes. No buscaban gloria, solo liberación. Uno a uno fueron cayendo. Primero Draupadi, luego Sahadeva, Nakula, Arjuna. Cada caída representaba la liberación de un apego humano. El amor, el orgullo, el valor, el deseo. Bhima fue el último en caer antes de Yudhishthira, y el rey, solo, siguió caminando, acompañado por un perro que lo había seguido desde el principio del viaje. Cuando finalmente llegó a las puertas del cielo, los dioses lo recibieron. Pero antes de entrar, Indra le dijo:
Debes dejar fuera a ese perro. Yudhishthira negó con calma. No puedo abandonar a quien fue leal hasta el final. En ese instante, el perro se transformó. No era un animal común. Era Dharma, el dios de la justicia, su propio padre divino. Había caminado junto a él para poner a prueba su compasión. Solo entonces, Yudhishthira fue admitido en el cielo, no por sus victorias ni su linaje, sino por haber permanecido fiel a la verdad, incluso cuando ya no quedaba nada más. Ese momento simboliza el cierre del Mahabharat, el triunfo final del alma sobre la ilusión del mundo. Después de tanto dolor, traición y guerra, el verdadero héroe fue quien eligió la rectitud hasta el último paso. El legado del Mahabharat. Tras la partida de los Pandavas, el silencio volvió a cubrir la tierra, y con él comenzó de lleno el Kali Yuga, la era de la confusión, del ego y la pérdida del sentido. Los ideales del Dharma se debilitaron. El respeto por la verdad se volvió raro. La palabra perdió su valor, y los hombres comenzaron a luchar ya no por justicia, sino por poder. Las guerras se repitieron, las dinastías se rompieron, y la sabiduría de los Vedas, que antes guiaba reyes y sabios, empezó a desvanecerse entre el ruido del mundo. Pero algo sobrevivió. Entre ruinas, entre generaciones que olvidaban, la historia del Mahabharat siguió viva. Los sabios la recitaron una y otra vez, para que las nuevas eras no olvidaran quiénes fueron ni qué camino debían seguir. Porque el Mahabharat no es solo una historia de dioses y héroes, es un espejo de la condición humana. En Krishna vemos la conciencia divina, en Arjuna la duda del hombre justo que busca su propósito, en Duryodhana la ambición que nos consume, en Draupadi la dignidad herida que no se rinde, y en Yudhishthira la eterna lucha por hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace. Esa es la verdadera enseñanza del Mahabharat, que incluso en medio del caos, el Dharma, la rectitud, el deber, la verdad interior, sigue siendo el único camino posible. Y quizás por eso su historia sigue resonando hoy, miles de años después. Porque el Kali Yuga no es solo una era antigua, es el reflejo del mundo actual, donde el ruido ahoga la verdad, donde el ego domina, pero donde aún existe la posibilidad de elegir el bien. El Mahabharat nos recuerda que cada vida es una batalla entre la oscuridad y la luz, y que, como Yudhishthira, cada uno de nosotros debe decidir, en cada paso, de qué lado quiere caminar. El Mahabharat no terminó con una guerra, ni con una victoria. Terminó con una lección, que incluso cuando todo se derrumba, el alma aún puede elegir el camino correcto. Hoy, miles de años después, seguimos viviendo nuestras propias batallas, no en campos de Kurukshetra, sino dentro de nosotros, entre el ego y la verdad, entre el miedo y el deber. Y tal vez esa sea la razón por la que el Mahabharat sigue vivo, porque no es solo una historia antigua, es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad, si elegimos el Dharma, la luz siempre vuelve a nacer. Pausa breve. Si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así seguiremos explorando juntos los secretos y enseñanzas del Mahabharat y de las grandes historias que aún tienen mucho que decirnos hoy. Gracias por ver el vídeo. Y que el Dharma guíe siempre tu camino.